Bien, en esta lección vamos a aprender a crear un programa sencillo con números enteros, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con los números enteros? Pues vamos a crear algunas variables principales para que nos guarde la información y nos dé un resultado final que sería la sumatoria de esas variables, ¿ok? Bien, primeramente vamos a colocar lo que es un comentario al método main. Si recuerda, el método main se utiliza para ejecutar lo que es el programa, ¿ok? Es el método principal para la ejecución de nuestro programa. Bien. Pues para empezar, simplemente vamos a crear lo que serían tres variables principales. Primero, empezando con el din, que vamos a crear una variable. Luego vamos a implementar el nombre y con la expresión as vamos a decir como qué tipo de variable va a ser, pues entero, ya que vamos a trabajar con números enteros. Y así sucesivamente con la siguiente variable número 2, que sería tipo entero. Pues la variable número 1 se va a encargar de almacenar el primer valor entero y el número 2 se encargará de almacenar el segundo valor entero. Luego el total nos va a mostrar el resultado. Ahora vamos a llamar a la clase consola, luego vamos a entrar al método público llamado write, que significa escribir. Luego vamos adentro de sus argumentos a escribir lo que queremos imprimir en nuestra consola. Por ejemplo, una bienvenida al usuario diciendo bienvenido a la suma de enteros. Luego simplemente llamamos nuevamente a la clase pública llamada consola, luego vamos a entrar al método público llamado writeLine. ¿Cuál es la diferencia de write con writeLine? La diferencia es que writeLine imprime una línea antes de escribir un tipo de dato string, ¿ok? Luego, en sus argumentos vamos a implementar nuevamente lo que es el tipo de dato string, que sería una oración o una letra, mediante sus comillas, ¿ok? Diciéndoles que escriba por favor el primer número al usuario. Ahora, vamos a declarar simplemente o llamar a la variable pública que hemos creado en el método main llamado número 1. Recuerda, esta variable número 1 va a almacenar el primer dato sumatorio de nuestro programa. Vamos a llamar la variable por su nombre número 1 y luego vamos a hacer lo que sea igual a la consola o console, la clase console. Luego vamos a entrar a esa clase con su método público llamado readLine. El método readLine se utiliza para leer la información que va a introducir el usuario mediante la consola. Pues cuando haga esto, entonces quiere decir que la variable número 1, cuando lea la primera información que ha introducido el usuario, lo va a almacenar en su variable. Luego vamos a llamar nuevamente a la clase console, luego vamos a entrar al método público writeLine y vamos a introducir lo que es un mensaje indicándole al usuario que escriba por favor el segundo número o el segundo dato que se va a sumar con el primer número que hemos introducido en la consola, ¿ok? Luego de eso vamos a llamar lo que es la variable que hemos creado, la variable número 2 tipo entero, y vamos a hacer que sea igual nuevamente a la clase consola. Luego vamos a entrar al método público llamado readLine, que recuerda que este método se va a encargar de leer la información que va a introducir el usuario. Pues dado esto, en conclusión, lo que la variable número 2 es almacenar el segundo valor que va a introducir el usuario. Luego vamos a llamar lo que es la clase consola nuevamente y vamos a llamar lo que es el método público llamado writeLine para introducir otro mensaje al usuario indicándole el resultado de la suma. Pero en esta parte vamos a llamar lo que es la variable que hemos creado total, ¿ok? La variable total que hemos creado anteriormente, tipo entero, que esta variable simplemente se va a encargar de sumar los dos valores introducidos por el usuario, es decir, las dos variables que han almacenado el valor número 1 y el valor número 2 introducido por el usuario, ¿ok? Luego, para mostrarlo
el resultado mediante el mensaje indicando el resultado de la suma, simplemente tenemos que hacer esto. Al final de la comilla, colocar lo que es una coma y luego llamando la variable. Luego finalmente vamos a llamar a la clase console y luego vamos a introducir el método readLine. El método readLine o read nos va a ayudar a que la consola no se cierre cuando termine todo el proceso que hemos programado. Nuestro programa se va a ejecutar pero no correctamente. Uno de los errores que vamos a tener es que el primer mensaje que hemos introducido al usuario es que la bienvenida va a estar unida con el segundo mensaje. Para evitar este problema solamente tenemos que escribir readLine, es decir, reemplazar read por readLine. Luego, el segundo problema es que, nuestro programa va a almacenar lo que serían las variables, es decir, va a almacenar los datos que va a introducir el usuario, pero va a tener un problema que no nos va a mostrar el resultado total. ¿Ok? Para corregir esto simplemente debemos cambiar la coma por la sumatoria. ¿Ok? Esto hará que se va a unir los tipos de datos string con el tipo de dato entero. ¿Ok? Ahora te vas a preguntar por qué ahora no funciona. Pues tenemos un problema, es que las variables número 1 y número 2 están almacenando los datos de un formato tipo string. ¿Ok? Es decir, los números que vas a introducir a la consola no son tipo de datos enteros por default o por ende. ¿Ok? Pues para resolver este problema y convertir esos datos tipo string, simplemente debemos llamar a la clase convert y vamos a convertir con el método toInt32, vamos a convertir lo que es el tipo de dato string en datos enteros, en tipo de datos enteros. ¿Ok? Para que así nuestra variable tipo de datos entero pueda ser compatible con ese dato de tipo string. ¿Ok? Si deseas, también puedes utilizar el símbolo i para concatenar o unir lo que sería otro tipo de datos como string con valores numéricos. También no solamente para tipo de datos string, puedes unir también las cadenas string con otras cadenas de string o también unir datos numéricos con otros datos numéricos. ¿Ok?